Hay un tipo de aviso que no llega como grito, llega como presión interna, como si el aire cambiara cuando piensas en esa persona que te falló. Y hoy, si esto te encontró, no es para que entres en guerra con nadie, es para que entiendas lo que ya empezó. Una exposición silenciosa. No me refiero a castigo, me refiero a ese momento en que la máscara pesa, cuando alguien sostuvo una versión de sí mismo frente a ti y tú la creíste, o la toleraste, o la perdonaste más de lo que merecía, y ahora sin que tú muevas un dedo, la verdad empieza a empujar desde adentro de esa persona. Se llama humillación silenciosa porque ocurre primero en lo íntimo. El orgullo se les vuelve incómodo, el discurso se les vuelve frágil, y la conciencia, esa parte que nadie puede engañar por mucho tiempo, les empieza a cobrar. Y aquí está lo extraño. Tú lo sientes antes. Tú, que pasaste noches procesando, que intentaste entender sin destruir, que callaste para no encender más conflicto. Ahora percibes una señal distinta. No es euforia, no es venganza. Es como un cierre interno que llega sin explicación, como si algo se estuviera acomodando solo. A veces aparece como recuerdos que vuelven sin que los llames. A veces como una calma rara después de años de tensión. A veces como una certeza suave. Ya no necesito demostrar nada. Cuando hablamos del Arcángel Miguel en este canal, no lo usamos como espectáculo. Lo usamos como símbolo de dirección, protección y claridad. La fuerza que te ayuda a mantenerte recto cuando lo emocional quiere arrastrarte. Porque el verdadero riesgo no es lo que le pasa a quien te falló. El riesgo es lo que tú haces cuando la puerta vuelva a sonar, cuando aparezca un mensaje, una coincidencia, una mirada, una disculpa bonita, pero incompleta. Si eres elegido, tu tentación no es hacer daño. Tu tentación es confundir emoción con reparación. Es creer que el retorno equivale a verdad. Y no siempre. Hoy vas a entender qué es esta humillación silenciosa, porque tú la percibes primero, y cuál es el aviso central. No para que celebres la caída de nadie, sino para que no vuelvas a entregar tu dignidad a cambio de migajas de arrepentimiento. Si esta señal te afecta más por dentro que por fuera, es porque no todos sienten la traición del mismo modo. Hay personas que reaccionan con rabia inmediata, con confrontación, con necesidad de ganar. Pero tú no. Tú cargas distinto. A ti no te dolió solo lo que hicieron. Te dolió lo que decidiste callar para no romper algo que ya estaba roto. Eso es una marca del elegido. La capacidad de sostener más peso emocional del que le correspondía. Tú intentaste comprender, justificar, incluso proteger la imagen del otro cuando nadie lo pidió, no por debilidad, sino por conciencia, porque viste antes que esa persona estaba desconectada de su propia verdad, y aún así te quedaste un tiempo más. Por eso ahora, cuando la máscara del otro empieza a caer en silencio, no sientes celebración. Sientes una mezcla extraña de alivio y cansancio. Alivio porque tu intuición no estaba equivocada. Cansancio porque sabes que no quieres volver a pasar por ese proceso. Ya aprendiste lo que cuesta traicionarte a ti mismo por mantener una paz falsa. El elegido suele preguntarse si exageró, si fue demasiado sensible, si pudo haber hecho algo distinto. Esa duda aparece porque tu conciencia es profunda, no porque seas culpable. La verdad es más simple y más incómoda. Eras más de lo que esa persona podía sostener sin mirarse por dentro. Y cuando alguien no está dispuesto a enfrentarse a su sombra, suele atacar o abandonar a quien se la refleja. Aquí es donde casi todos se confunden. Creen que la humillación silenciosa del otro es una señal para volver, para cerrar con palabras, para obtener explicaciones. Pero para ti, la señal es otra. Ya no necesitas que el otro reconozca lo que pasó para validar lo que sentiste. Eso es crecimiento real. Si este tipo de mensajes te ayudan a poner nombre a lo que vives por dentro, a ordenar sin dramatizar, a caminar con más claridad que ruido, este canal no es un lugar de paso, es un espacio para quienes eligen conciencia antes que reacción. Quédate cerca, no para depender de mensajes, sino para aprender a escucharte con más verdad. Hay un patrón que se repite en la vida del elegido y que rara vez se nombra con claridad. No es mala suerte, no es ingenuidad,
Es una forma de vínculo donde tú das espacio para que el otro se muestre, incluso cuando ese otro no está listo para sostener lo que muestra. Tú no entras en relaciones desde la carencia, entras desde la intención, desde el deseo de construir algo real. Y eso, paradójicamente, activa una tensión interna en quien vive desde la máscara, porque tu presencia exige coherencia. No por lo que dices, sino por lo que no negocias en el fondo. Por eso muchos no se van de golpe. Primero prueban límites, distorsionan, ocultan, se justifican. Y cuando sienten que ya no pueden sostener la imagen, eligen fallar antes que exponerse. No te fallan porque tú no seas suficiente. Te fallan porque contigo no pueden fingir para siempre. Este patrón deja una huella silenciosa en ti. Te vuelves más cuidadoso, más observador. Empiezas a sentir cuando algo no vibra, aunque no tengas pruebas. Y aquí aparece el verdadero conflicto. Tu intuición se adelanta, pero tu corazón intenta alcanzar al otro. Esa fricción cansa, y mucho. La humillación silenciosa del otro comienza justo cuando ese juego ya no funciona. Cuando tú te retiras por dentro. Cuando dejas de perseguir claridad externa y eliges orden interno. Ahí, sin confrontación, se rompe el espejo cómodo que el otro usaba, y la verdad empieza a presionar desde adentro de ellos. Este es un punto delicado, porque cuando el patrón se rompe, el pasado suele intentar reabrirse, no siempre con honestidad, a veces con nostalgia, a veces con culpa, a veces con gestos que parecen humildes, pero evitan lo esencial. Aquí es donde el elegido necesita más discernimiento que emoción. No todo lo que vuelve quiere sanar. Algunas cosas vuelven porque no soportan haber sido vistas por dentro. Y tu tarea no es explicar lo que ya entendiste en silencio. Tu tarea es no traicionarte otra vez por pena, por costumbre o por miedo a cerrar definitivamente. Este patrón no aparece para castigarte, aparece para enseñarte a elegirte sin justificarte. Cuando se habla de humillación, muchos imaginan algo visible. Caída pública, vergüenza expuesta, palabras que circulan, pero la humillación silenciosa es otra cosa. Es mucho más íntima, y por eso más difícil de escapar. Es ese momento en que la persona que te falló empieza a sentirse incómoda consigo misma, no porque tú la enfrentes, sino porque ya no puede sostener la historia que se contaba. La máscara no se cae delante de todos. Se cae primero cuando están solos, cuando recuerdan, cuando comparan, cuando se dan cuenta de que perdieron algo real sin haberlo comprendido del todo. La primera imagen es la vergüenza interna, no la que pide disculpas, sino la que evita mirarse al espejo emocional. Aparece como inquietud, como necesidad de distraerse, como impulsos contradictorios. Algo dentro sabe que hubo una verdad que se esquivó. La segunda imagen es la caída de la máscara en privado. Frente a otros aún pueden sostener un relato. Frente a sí mismos, no. Ahí surge el peso de lo no dicho, de lo no reparado, de lo que se rompió por miedo. Y ese peso no se alivia volviendo a ti si no hay verdad. Se intensifica. La tercera imagen es la ansiedad por ser visto. Empiezan a preguntarse qué sabes, qué percibiste, si ya cerraste. No porque quieran tu bienestar, sino porque tu silencio se vuelve un espejo incómodo. Tu calma se vuelve un recordatorio. Y aquí viene lo importante. Esto no es un espectáculo para ti. No es una invitación a observar ni a esperar nada. Es una señal de que el ciclo ya no depende de tu esfuerzo. Lo que se mueve ahora ocurre sin tu intervención. Por eso el aviso no es prepárate para que vuelva, sino prepárate para no confundirte. Porque cuando la humillación es silenciosa, a veces se disfraza de arrepentimiento. Y el elegido no está llamado a juzgar, pero sí a discernir. Esta comprensión no te endurece, te ordena, te devuelve al centro. Hay una pregunta que el elegido se hace en silencio, incluso cuando ya entiende mucho. ¿En qué fallé yo? No la formula desde el ego, sino desde la conciencia, desde el deseo genuino de no repetir errores. Pero aquí es donde necesitas una verdad clara, sin adornos. No te fallaron porque pediste demasiado, te fallaron porque eras más de lo que podían sostener sin transformarse. Tu presencia pedía coherencia, profundidad,
responsabilidad emocional, y no todos están dispuestos a pagar ese precio. Para alguien que vive desde la máscara, encontrarse con alguien auténtico no es alivio, es amenaza, porque deja al descubierto lo que no quieren mirar. Entonces aparece la huida, el sabotaje, la traición sutil o directa. No como ataque personal, sino como mecanismo de defensa. Tú ofreciste espacio para hablar, para ordenar, para reparar. Pero la reparación exige verdad, y la verdad exige humildad. Cuando eso no existe, la persona elige el camino más corto. Fallar primero antes de quedar expuesta. Esto deja una herida particular en ti. No es solo el dolor de la pérdida, es la sensación de haber visto el potencial, y aún así haber sido dejado de lado. Eso confunde, porque tú no amabas una ilusión. Amabas lo que podía ser si ambos elegían conciencia. Pero aquí está el punto de quiebre. No es tu tarea salvar a nadie de su propia incoherencia. El elegido no viene a cargar procesos ajenos hasta perderse. Viene a acompañar solo a quien también está dispuesto a mirarse. La humillación silenciosa del otro comienza cuando esta verdad se vuelve inevitable. Cuando ya no pueden decir que fue demasiado, complicado o mala suerte. Porque en el fondo saben que fue miedo a crecer. Entender esto no te vuelve frío, te vuelve justo contigo, y eso cambia todo. Cuando este proceso se activa, no llega con anuncios externos, llega como señales internas en ti, y eso no es casualidad. El elegido percibe primero porque ya hizo su parte del trabajo en silencio. La primera señal son los recuerdos que regresan sin que los busques, no como nostalgia dolorosa, sino como escenas que aparecen y se ordenan solas. Situaciones que antes te confundían ahora se muestran con claridad. Frases que no entendías hoy revelan su intención real. No es el pasado persiguiéndote, es tu conciencia cerrando archivos abiertos. La segunda señal es una sensación de cierre difícil de explicar. Como si algo se estuviera completando por dentro sin conversación, sin acuerdos, sin finales teatrales. Te das cuenta de que ya no esperas, ya no revisas, ya no imaginas escenarios, y eso, para alguien que amó de verdad, es una señal profunda de liberación. La tercera señal es una paz extraña después de años de peso emocional. No es felicidad eufórica, es ligereza, es despertar y no sentir ese nudo en el pecho. Es pensar en la persona y notar que ya no te desordena. Esa paz no viene de que el otro haya cambiado, viene de que tú dejaste de cargar lo que no te correspondía. Aquí es importante entender algo. Estas señales no significan que algo malo le esté pasando al otro. Significan que el vínculo dejó de sostenerse en tu energía. Y cuando eso ocurre, la verdad del otro queda sola frente a sí misma. No es magia, no es castigo. Es discernimiento en acción. Y el aviso aquí es claro y sobrio. No vuelvas atrás solo porque ahora sientes calma. Esa calma es el resultado de haberte elegido. No la entregues como moneda de cambio por palabras tardías o gestos incompletos. Cuando el elegido siente paz sin explicación externa, no es el final del camino, es el final de la carga. Aquí es donde el mensaje se vuelve más claro, no más intenso, no más dramático, más preciso. La fuerza que tradicionalmente se asocia al arcángel Miguel no aparece para anunciar caídas ajenas, sino para proteger tu postura interna, para ayudarte a no torcerte cuando algo vuelve a tocar la puerta. Porque cuando la verdad empieza a presionar al otro, suele buscar alivio afuera, y a veces ese alivio intenta tomar la forma de retorno, de explicación tardía, de arrepentimiento incompleto, no siempre por maldad, a veces por incapacidad de sostener el peso interno que despertó. El aviso no es prepárate para recibir, es prepárate para discernir. Esta verdad que llama a la puerta no viene a quebrarte, viene a limpiarte el camino, a confirmar que lo que sentiste no fue exageración, a mostrarte que tu silencio no fue debilidad, fue madurez anticipada, y que ahora tu tarea no es reabrir lo que ya se cerró por dentro. La tentación del elegido en este punto es confundir compasión con acceso, creer que entender al otro implica volver a exponerte. Pero entender no obliga a retroceder. Puedes reconocer el proceso ajeno sin volver a habitar un lugar que te costó salir.
Esta fuerza te invita a sostener una línea clara. No reaccionar desde el impulso, no explicar de más, no justificar tu distancia. Tu calma no necesita defensa. Tu límite no necesita discurso largo. A veces, la mayor protección es no decir nada y no hacer nada. Si algo debe ordenarse, lo hará desde la verdad, no desde la urgencia emocional. Y si el otro no puede sostener esa verdad, no es tu responsabilidad traducirla. Este es el tipo de claridad que no hace ruido. Pero cuando llega, ya no se va. Cuando alguien empieza a enfrentar una humillación silenciosa, su primer impulso muchas veces no es reparar, es aliviar la incomodidad. Y aquí está el riesgo para ti, que el regreso se vea como transformación, cuando en realidad es ansiedad. El elegido, por su naturaleza, tiende a dar significado, a interpretar señales, a buscar sentido incluso en lo que dolió. Y eso es hermoso. Pero también puede volverse una puerta abierta para repetir ciclos si no hay discernimiento. Porque sí, pueden volver llorando. Pueden volver con frases suaves, con nostalgia, con recuerdos compartidos, con no sé qué me pasó. Pero una emoción intensa no es lo mismo que una verdad asumida. El llanto puede ser culpa, o puede ser miedo a perder control. La ternura puede ser amor, o puede ser estrategia para recuperar acceso. Y aquí hay una línea que necesitas grabar por dentro. Amor sin verdad termina siendo manipulación, aunque la persona no lo haga con plena conciencia. Si no hay claridad sobre lo que se hizo, sobre por qué se hizo, sobre qué se va a cambiar de manera concreta, lo que vuelve no es reparación, es repetición con nuevo maquillaje. La humillación silenciosa puede empujar al otro a buscarte para confirmar algo, si todavía tiene poder sobre ti, si todavía puede entrar cuando quiere, si todavía puede mover tus emociones con un mensaje bien escrito. Tu tarea no es adivinar intenciones. Tu tarea es proteger tu dignidad, no con dureza, sino con lucidez. Y la lucidez se reconoce así. No corre, no se acelera, no responde por impulso. A veces, el acto más espiritual es pausar, sentir todo lo que se despierta. Y aún así no abrir la puerta hasta que la verdad esté completa. Porque si tú vuelves a una historia sin verdad, lo único que haces es retrasar tu paz. Y tu paz, hoy, vale más que cualquier explicación tardía. Hay una idea sencilla que ayuda a entender por qué este momento es tan delicado. Carl Jung decía que aquello que no se hace consciente, se repite. No como castigo, sino como lección pendiente. Y aquí no estamos hablando del otro. Estamos hablando de ti. Este punto no es para analizar conductas ajenas, sino para observar tu postura interna. Porque cuando algo regresa, lo hace para mostrarte quién eres ahora. Ya no eres la misma persona que esperaba, que explicaba, que se esforzaba por ser entendida. Y si respondes igual que antes, no porque quieras, sino por reflejo, ahí es donde el patrón intenta reactivarse. Discernir no es desconfiar de todo, es escuchar lo que se dice y lo que se evita. Es notar si hay responsabilidad real o solo emoción intensa. Es sentir si hay coherencia entre palabras y límites. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Si al pensar en abrir esa puerta sientes tensión, confusión o urgencia, eso ya es información. El elegido no necesita respuestas inmediatas. Necesita espacio para que la verdad se muestre sola. Por eso, aquí la pausa es sagrada. Pausar no es castigar al otro. Es honrar el proceso que te costó tanto construir. Este momento no te pide frialdad, te pide claridad. No te pide cerrar el corazón. Te pide no volver a abrirlo en lugares donde ya aprendiste que se desordena. Si eliges bien aquí, no habrá resentimiento después. Habrá paz sostenida. Y esa paz no viene de haber ganado. Viene de no haberte perdido otra vez. La humillación silenciosa del otro sigue su curso con o sin tu presencia. Tu tarea es que tu camino no vuelva a cruzarse con el mismo aprendizaje no integrado. Llegados a este punto, hay algo que necesita quedar claro y liviano a la vez. Esto no es venganza, no es justicia poética, no es que por fin alguien pague lo que hizo. Esa lectura mantiene el alma atada a la historia vieja. Lo que está ocurriendo es una redirección.
La humillación silenciosa no es tu victoria. Es la consecuencia natural de una verdad evitada. Y tu señal no es observarla, es no involucrarte en ella. Porque tu paz no depende de que el otro reconozca, explique o repare. Tu paz depende de que tú no retrocedas a un lugar donde ya aprendiste. Aquí encaja con mucha sobriedad una idea de Viktor Frankl. Cuando todo se mueve afuera, lo único que realmente eliges es tu postura interna. Y tu postura hoy no es dureza, es alineación, es saber quién eres sin tener que demostrarlo. Cerrar un capítulo no siempre significa palabras finales. A veces significa no volver a abrir la página. Significa permitir que el silencio haga lo que las conversaciones no lograron. Significa confiar en que lo que es verdadero no necesita persecución. Y hay una advertencia suave aquí, no para asustarte, sino para cuidarte. C.S. Lewis advertía que el mayor riesgo no es el conflicto, sino reaccionar sin conciencia. Cuando respondes desde el impulso, entregas el control de tu dirección. Por eso, si la puerta suena, respira. Observa. No te apresures a explicar quién eres hoy a quien no supo verte ayer. Tu coherencia habla sola. La humillación silenciosa no es tu castigo. Es la verdad alcanzando a quien te falló. Y tu elección ahora es simple y profunda. Paz antes que explicación. Claridad antes que nostalgia. Dignidad antes que costumbre. Si este mensaje resonó, no como drama sino como orden interno, deja escrito lo que ya decidiste por dentro. Elijo paz sobre explicación. Y sigue caminando ligero. Aquí, el camino ya se limpió.